de regreso. De acuerdo al último sondeo elaborado por la Fundación Paz Ciudadana y Adimark, la victimización cayó de un 43,5% a un 30 y casi 39%. Una positiva variación que choca con la sensación de temor, porque esta escaló de 13,8 a 21,1. Vamos a analizar esa cifra. Nos acompaña en Es Noticia la directora ejecutiva de Paz Ciudadana, Catalina Merz. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. Llama la atención que baja la victimización, es decir, los hogares que efectivamente han sido víctimas de robo o intentos de robo, pero aumenta significativamente el temor. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el análisis? ¿Cómo se lo explican? Bueno, lo primero es que nosotros estamos midiendo la presión y la temperatura y hay que tener una batería más amplia de indicadores para poder efectivamente explicar esta diferencia. Hay varias hipótesis, ¿ya? La primera es que, por ejemplo, aumenta el porcentaje de delitos que ocurre dentro del hogar, que suele tener un poco más impacto en el temor. Y lo otro, bueno, hemos conversado bastante también con Adimark en términos de que lo que la literatura dice más impacta en la sensación de inseguridad es lo que me ocurre a mí y a mis cercanos y lo que ocurre en mi barrio y de cómo eventualmente esta nueva plataforma de información que son las redes sociales puede estar influyendo en que esos cercanos se amplían. Pero nuevamente es simplemente una hipótesis que hay que testear con mucha más información de la que tenemos hoy en día. Claro, pero es una hipótesis interesante también cuando mis vecinos están no solo en la puerta de al lado, sino también al lado en mi teléfono celular o en mi aparato móvil. Es una hipótesis, como bien dices tú, bastante interesante para el análisis y para aquellos que efectivamente hacen un estudio más acabado de esto. En lo que guarda relación con los delitos, ¿cuáles son? Bueno, llega a 38,9, hay una baja comparación con el año anterior de 43,5 a casi 39. ¿Cuáles son los delitos que bajan y cuáles son los que se mantienen y que perseveran en el tiempo? O sea, esta encuesta preguntamos por robos, intentos de robo solamente. ¿Ahí están los famosos portonazos? Están considerados, o sea, si a mí me llaman y yo fui víctima de un portonazo, yo voy a declarar que sí, ¿cierto? Y que fue probablemente con violencia y en el espacio público en ese caso. Lo que nosotros vemos después de este conjunto de robos, intentos de robo, si fueron con o sin violencia y si fueron dentro o fuera de la comuna, y los caracterizamos de esa manera. Y por lo tanto, en realidad más que desagregar por tipo de delito, lo relevante acá es que baja en los niveles socioeconómicos altos y medios, pero se estanca o incluso aumenta un poquitito, no significativo, en los niveles socioeconómicos más bajos, que es la proporción más grande de nuestra población. Perfecto, ¿pero qué es lo que disminuye? Disminuye la victimización en niveles socioeconómicos altos y medios, pero se mantiene o incluso aumenta un poquitito, parece que me equivoqué ahí, aumenta un poquitito en los niveles socioeconómicos bajos. ¿Y dónde aumenta el temor? Aumenta por parejo, tanto en Santiago como en regiones, en nivel socioeconómico alto, medio y bajo, y se repite una constante histórica que son los más pobres, los de nivel socioeconómico bajo, los que siempre tienen el mayor nivel de temor. Y eso se ratifica hoy día y de hecho llegan a un máximo histórico también en su porcentaje de hogares con alto nivel de temor. ¿Cuánto impacta medidas que se hacen tal vez reconocidas a través de las redes sociales, los medios de comunicación, como por ejemplo el cacerolazo o tal vez con un efecto positivo en el combate con la delincuencia, pero de alguna manera generando cierta percepción, tal vez estos globos que llegan a determinadas comunas del sector oriente de la capital? ¿Cuánto influyen ese tipo de situaciones en la sensación de temor? A ver, es difícil. Ahora hay algunos estudios en barrios que se hizo por parte de universidades chilenas en que se arrojó que, por ejemplo, en barrios que no tenían problemas delictivos muy serios, llegar a organizarse podría efectivamente aumentar el temor. O sea, depende un poco de cuál es tu punto de ingreso, en términos de qué es lo que está pasando en tu barrio y si es que esta nueva organización o el contacto de un vecino, porque ahí están ocurriendo delitos, me podría dar la sensación de que están ocurriendo, ¿ya? Pero en términos generales, lo que más importa es la victimización real mío y de mis cercanos. Y las demás medidas, la verdad es que no hay datos como para poder efectivamente medir qué efectos están teniendo. A ustedes también les llama poderosamente la atención, por supuesto, este cruce de datos, que baja la victimización y aumenta el temor. Por supuesto, la victimización y temor, cuando empezamos a medir, se movían muy estrechamente juntas, después empezaron a moverse un poco distintos, siempre manteniendo una correlación fuerte. Y esta es primera vez que vemos un desacople entre ambas variables de una manera tan importante como esta. Ahora, desde que tienen registro de la medición, este es el año donde más temor ha existido. Así es, llega a su máximo histórico en términos de que el 21,1% de los hogares declara tener alto nivel de temor. 21,1%. 1 de cada 5, así es. Declara tener temor. El mismo subsecretario de Prevención del Delito, Antonio Frey, señalaba que los planes comunales pueden haber ayudado a la disminución, en este caso, de los delitos. ¿Eso es una explicación?
Es una hipótesis, la verdad es que no hay información pública y quizás él maneja más, pero no hay una información pública sobre cuáles son los programas y planes que efectivamente se están llevando a cabo y con qué nivel de presupuesto y con qué nivel de efectividad. Tenemos un largo trecho por recorrer y también para dimensionar un poco, Chile es el país como del botiquín con las recetas, ¿no es cierto?, en que tenemos un pequeño piloto por acá, otro programita por acá, pero tenemos muy escasa información como para dimensionar de esta magnitud de universo que deberíamos abordar, cuánto estamos realmente abordando con estos programas y qué impacto tienen. Tenemos muy pocas evaluaciones de impacto. Tú indicabas cómo se ha comportado desde que hay medición la cifra de la sensación de temor. ¿Cómo se ha comportado las cifras desde que tienen registro precisamente de la victimización? Porque si bien hay una disminución, ¿cómo estamos en comparación con años anteriores? Claro, nosotros empezamos esta serie con una victimización de alrededor de un 30%, es decir, seguimos con casi 10 puntos porcentuales de diferencia, que es una tasa relativamente alta, y al igual que Chile aspira a ser país desarrollado, un montón de otros indicadores sociales, nuestras tasas de delitos contra la propiedad y también de otros indicadores como homicidio son mucho más altas que las que hay en países como Portugal o España, los que aspiramos, ¿cierto?, a compararnos en el futuro también en otros indicadores, y por lo tanto es una tasa comparadamente alta. ¿Cómo debe leer la autoridad las cifras que ustedes dan a conocer esta jornada? ¿Cómo debe leer la autoridad la cifra que ustedes dan a conocer esta jornada, donde buscamos la manera de hacernos cargo para prevenir el delito, pero hoy día también tenemos que buscar la forma de hacernos cargo para que la gente viva sin miedo? Claro, yo creo que efectivamente hay un reconocimiento hace algún tiempo ya de que son variables relevantes que no siempre se mueven juntas y que hay que abordarlas ambas, porque efectivamente el temor tiene una serie de efectos en la calidad de vida de la gente y por lo tanto es algo que también hay que afectar. Ahora, el cómo eso se afecta tiene que ver con si yo soy víctima, cuál es la solución que yo recibo del sistema. Y es difícil revertir una sensación ciudadana como de desprotección o de que no hay resultados cuando el propio fiscal nacional saliente declara, ¿cierto?, públicamente que el sistema no funciona para estos delitos, que son los más frecuentes, y el 80% se archiva y uno le llega una carta que sí uno puede aportar más antecedentes. Los ciudadanos que son víctimas también se dan cuenta de que en el nivel del territorial, ¿no es cierto?, no sabemos qué dotaciones hay de policía, no se sabe cuáles son las tácticas y estrategias. O sea, a nivel de comuna tampoco hay una planificación pública o un compromiso público por parte de las instituciones de control de decir esto es lo que vamos a hacer y esperamos tener tales resultados. Entonces, por eso también bajan tanto las evaluaciones respecto a todas las instituciones, incluyendo el gobierno, las fiscales, policías, todos tienen una peor evaluación porque la ciudadanía, mi interpretación es que se está dando cuenta que no bastan las agendas cortas, que el problema no es la ley, sino que aquí hay problemas de gestión territorial graves. Mira, ¿qué pasa con las denuncias? El porcentaje de víctimas que denuncia, de hecho, baja, lo cual también es algo preocupante. Siempre es mejor que el sistema de persecución penal conozca la mayor cantidad de delitos posible, pero en un contexto de alto temor y de baja evaluación ciudadana, las instituciones se entiende de que ¿Por qué dejan de hacerlo? Claro, de que en el fondo no tienen confianza de que vaya a ocurrir algo. ¿Para qué voy a denunciar algo que me va a llegar una carta preguntándome si yo tengo más antecedentes? Por lo tanto, a pesar de eso, aquellas personas que de mala manera tengan que ser víctimas de este tipo de delitos, hagan el esfuerzo para que al menos quede registro, al menos de todas para maneras, la recomendación siempre es denunciar y hacer todo lo posible para que el sistema se haga cargo. Pero el 80% queda... De los delitos contra la propiedad, efectivamente, el 80%, dependiendo del delito en particular, pero más o menos en promedio, el 80% de delitos contra la propiedad son archivados porque no cuenta con imputado conocido. Y esto es grave porque gran parte de estos delitos presentan patrones tremendamente relevantes, ocurren en pocos lugares, son cometidos por pocas personas, tienen detrás de sí cadenas de distribución y de venta de bienes robados que el sistema no está mirando, no está haciendo uso de esta información para poder desbaratar estas bandas. ¿Cuál es el delito de la propiedad más frecuente que ocurre en nuestro país? ¿El robo cuando la vivienda no está habitada? Es el hurto en general, sí. El hurto es el más frecuente. Sin violencia en el espacio público suele ser lo más frecuente. ¿Suele ser lo más frecuente? Sí. Ahí está parte del análisis. Te lo pregunto ahora, ya fuera de las cifras, como conocedora de la encuesta, ¿con qué percepción te quedas tú, hablando de las percepciones también, cuando cruzas los datos y en esta vez se desacoplan significativamente precisamente el índice de victimización con el índice de temor que tiene la ciudadanía? Bueno, yo creo que el alto índice de temor es una muy mala señal, se ratifica o va en consonancia con otros indicadores perceptuales respecto de que la gente siente que es más probable que sea víctima, que la gente siente que la delincuencia ha aumentado en su barrio y por lo tanto se le pone, es un problema más álgido aún por los efectos que está teniendo en la calidad de vida de las personas.
Tendrá que ver, bueno, algo que comentabas al inicio de la entrevista con esta caja repetidora que muchas veces son las redes sociales. Tal vez hay otros actores de la sociedad que también inciden en esta percepción. Son hipótesis, habría que analizar más en detalle. Los estudios que uno tiene que hacer con esto son bastante específicos, con información que suele no ser muy fácil de recoger, de cómo se informa, a qué medios está expuesto, qué tipos de medios utiliza, si es víctima o no, qué ocurre en su barrio. Son estudios bastante profundos que hay que hacer. Claro, y hay que entrar también en otra área. Sí. Gracias por acompañarnos, como siempre. Gracias por la invitación.